la fe en la Biblia, porque estos días la verdad es que el Señor me ha llevado en mi oración personal en este tema y he estado gozando bastante, la verdad, con la Biblia, ¿no? Como no, claro, la palabra de Dios, ¿no? Dios que se dirige directamente a nosotros, ¿no? Y todo ha partido de esta Biblia, esta en concreto, porque tiene unas notas muy buenas, muy recomendables, muy espirituales, ¿no? Y se puede ir navegando, ¿no?, por esta Biblia, a través de la Biblia, porque te va llevando por unos pasajes y por otros. Pero el pasaje que me ha llevado así a empezar ha sido este. Al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa a un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Le contestó: «Voy yo a curarlo». Pero el centurión le replicó: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va; al otro: ven, y viene; a mi criado: haz esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían: «En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Y dijo Jesús al centurión: «Vete, que te suceda según has creído». Y en aquel momento se puso bueno el criado. Bueno, la fe es para Jesús una exigencia a lo largo del Nuevo Testamento, desde el comienzo de su actividad. Llama la atención cómo en Marcos, en el primer capítulo, versículo 15, muy pronto, las primeras palabras de Jesús son: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva». Ya sale la fe, las primeras palabras de Jesús. Convertíos, conversión, porque no hay fe sin conversión, sin cambio profundo del corazón. Y creer. Lo primero que dice Jesús. No, sabemos que Marcos además es un evangelista, es el más corto de los cuatro y que quiere dar el mensaje rápido de Jesús, ¿no? Vamos a lo sustancial. Recoge la predicación de San Pedro, le ha acompañado durante varios años y dice: bueno, vamos a lo imprescindible. Y cuando tiene que recoger las primeras palabras de Jesús, ya se ve que a Pedro le han marcado tanto que las transmite con mucha fuerza. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena noticia. Hablar de un cumplimiento es suponer que hay una continuidad con el Antiguo Testamento, que enlaza las etapas del designio de Dios, de los planes de Dios, y que los hombres tienen conocimiento de esos planes. Al iniciarse la última de las etapas, se han cumplido los tiempos. No solo se cumplen las Escrituras, como nos va a decir tantas veces San Mateo a lo largo de su evangelio, sino también toda la historia de la alianza, que encuentra su cumplimiento, su plenitud en Jesucristo. Estamos en el último periodo de la historia. Estamos ya en los últimos tiempos. A mí, desde la pandemia, una de las preguntas que más me hacen es: bueno, ¿y está cerca el fin del mundo? Y digo, pues sí, claro, porque estamos en los últimos tiempos. Es verdad que llevamos 2000 años en los últimos tiempos, que igual para nosotros es mucho tiempo, para Dios es un suspiro. Pero cuando se acaben estos tiempos, será el fin del mundo y la venida de Jesucristo. No estamos a la espera de un nuevo Mesías, ¿no? No. De que el Mesías que ya vino regrese.
y lleve a la consumación el mundo entero. La fe, por tanto, es exigida a lo largo de toda la predicación de Jesús, desde el principio hasta el final. ¿Qué es la fe? En los diversos pasajes del Nuevo Testamento podemos descubrirla como un impulso de confianza y de abandono, por el cual el hombre renuncia a apoyarse en sus pensamientos y sus fuerzas, para abandonarse a la palabra y al poder de aquel en quien cree, Jesús. Es verdad que la fe, como estudiabais de niños, ¿qué es la fe? Padre Astete, ¿no? Creer en lo que no vemos. ¿Es verdad? Es verdad. Pero es una definición de niños, insuficiente. ¿Qué es la fe? Bueno, lo más importante es renunciar a uno mismo, para que toda nuestra vida esté apoyada en Cristo, en su palabra, en lo que Él hace, por encima de nosotros mismos, por encima de nuestros pensamientos, de nuestras opiniones, por encima de nuestras fuerzas, de nuestro control. Que cuando uno comienza la vida, ¿verdad?, parece que puede tener todo bajo control. Y conforme uno va creciendo, va viendo que no. ¿No? Yo lo veo por mis padres, ya de edad avanzada, que ya es el abandono total, ¿no? Abandono total. En el amor de Dios y en el de sus hijos. Bueno, así lo vemos, por ejemplo, ¿verdad?, en una preciosa contraposición entre la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista y la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. En Lucas 1:20 leemos: «Mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas». ¿No? Cuando Zacarías, San Zacarías, que lo tenemos ahí en el retablo, no da crédito a las palabras del ángel y se queda mudo. ¿No? Y yo siempre pensaba en la pobre Isabel, ¿no? Pues pobrecita, ¿no? Porque tiene que estar con un marido mudo 9 meses. Bueno, al menos 9, probablemente algo más. Mientras que Isabel, fijaros lo que le dice, al leer estos 2 versículos seguidos, toma mucho más sentido lo que Isabel le dice a María. Feliz la que ha querido que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Porque se da cuenta de lo que es no dar crédito. Porque su marido, por no haber dado crédito, se ha quedado mudo. Y por eso sabe la dicha, la alegría que hay en dar crédito realmente a las palabras del Señor. Que además a los 2 le han venido por el mismo arcángel. O sea, a través de una mediación. No es Dios mismo el que se presenta. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Ahí está nuestra dicha. Mientras que cuando no damos crédito a Dios y nos ponemos por encima de Él como Zacarías, pues nos viene el mal, enmudecemos, cuando menos, y enmudece la voz de Dios para nosotros, dejamos de oírle. En la fe está la alegría. En descansar en el Señor, en su palabra, está la verdadera alegría. De hecho, va a ser María, ¿verdad?, donde vamos a encontrar el mejor ejemplo de fe en toda la Biblia. En ella todo es un sí al Señor. Incluso en los momentos de oscuridad e incomprensión. ¿No? Pensemos, por ejemplo, cuando el quinto misterio de gozo, ¿no?, cuando Jesús se pierde en el templo y es encontrado a los 3 días. No es casualidad, hace referencia a la resurrección. Pero 3 días, ¿no? Al tercer día le encuentran. ¡Qué angustia para la Santísima Virgen María y para San José! Y María todo lo conservaba en su corazón.
Lo meditaba y lo conservaba en su corazón. Ese corazón lleno de fe. Bueno, resplandece su fiat. Hágase en mí según tu palabra. Toda la vida de María la podemos contemplar desde ese punto de vista. Hágase en mí según tu palabra. Y esa es la gran invitación que nos hace también a cada uno de nosotros. Que nosotros podamos decir con María, hágase en mí según tu palabra. Que se haga en mí lo que tú dices, Señor. Y esto es muy potente, porque si contemplamos la creación del mundo en el libro del Génesis, ¿cómo ocurre la creación del mundo? A través de la palabra. Lo escuchamos el día de la vigilia pascual. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. La palabra de Dios es creadora. Por eso fiarnos de la palabra de Dios es que se recree en nosotros la nueva creación, ¿verdad? Bueno, en sus discusiones con los sumos sacerdotes, con los ancianos del pueblo, que quieren descubrir la autoridad con la que habla Jesús, la autoridad con la que hace sus milagros, le responde con una pregunta de fe en San Juan Bautista. Mateo 21, 25. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Ante Jesús no cabe hacer cálculos cicateros. Y tantas veces los hacemos, ¿eh? Tantas veces los hacemos. Bueno, a ver, ¿hasta dónde me puedo entregar? ¿Qué puedo hacer? Bueno, si me reservo, no me reservo. Ante Jesús hay que responder con honestidad. Y no siempre es fácil. Y Jesús no se arredra, no se echa atrás. Mateo 21, 32. Porque vino Juan a vosotros por el camino de la justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él, y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis para creer en él. Lo que hacía San Juan Bautista, lo que predicaba, tenía su fuerza, y lo veían. Y la gente sencilla creyó. Bueno, Jesús nos exige la fe y la exige a lo largo de todo el Evangelio para sus milagros, ¿no? Para poder hacer milagros ha de haber fe. Sin fe no hay milagros. Y tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Yo voy a leer algunos de ellos. Mateo 8:13. Luego dijo Jesús al centurión, ve y que te suceda como has creído. Y en aquellas horas sanó el criado. ¿Pedimos nosotros con esa fe? Si a nosotros hoy Jesús nos dice, oye, has venido a misa a pedir esto, que suceda según tu fe. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. A veces venimos como, bueno. Mateo 9:2. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Una fe visible, una fe que se ve porque mueve a las personas. Una fe que salva, no solo que cura, sino que salva. Mateo 9:22. Jesús se volvió y al verla, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento quedó sana la mujer. Una fe que trae el ánimo del Señor. ¿Cuántas veces el Señor, ánimo, has mostrado fe, ánimo, a seguir para adelante? Mateo 9, 28, 29. Al llegar a casa se le acercaron dos ciegos. Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacer eso? Respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Es muy tremendo.
Porque nosotros que somos, ¿verdad?, como en el Evangelio, y está muy bien que lo seamos, tan pedigüeños, pedimos con fe. Pedimos sabiendo que a Dios le enternece nuestra fe, que nuestra seguridad en Él le reblandece el corazón. Jesús le respondió a la cananea en este caso: «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija. Una fe insistente, porque a la cananea, como no es judía, no la quiere curar. Y le da su argumento el Señor para no curarla, a su hija, vamos. Pero la cananea se humilla. Y ve la fe de la cananea en su humillación. Y eso hace que quede curada su hija. Marcos 6, 35, 36. Mientras estaba hablando, llegaron uno de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro?». Jesús, que oyó el comentario, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta con que tengas fe». Una fe que supera el temor, que supera la incertidumbre. Marcos 10, 52. Jesús le dijo al ciego de Jericó: «Vete, tu fe te ha salvado». Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Una fe que invita a seguir. Que sana, por supuesto, y que ya contigo todo, Señor. No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y añadió: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Los 10 leprosos, que los 10 quedan curados, pero solo uno se va perdonado, solo uno se va salvado. Bueno, estos milagros, ¿verdad?, no son solo milagros, no son solo muestras de la misericordia de Jesús, son señales de su misión y de que el reino ha llegado a nosotros. Así lo expresa con total claridad el Evangelio según San Juan al finalizar las bodas de Caná. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Tal comienzo de los signos hizo Jesús y manifestó su gloria y creyeron en él. O sea, los milagros son signos que nos hacen creer en Jesús como el Hijo de Dios, como Dios verdadero, como aquel que tiene poder sobre la naturaleza. Y esto es muy importante. Para los judíos todavía es más importante que para nosotros, porque el pueblo judío esperaba en el Mesías un nuevo Moisés. Y Moisés, lo recordamos de la historia sagrada, hizo muchísimos signos. Claro que eran milagros, pero sobre todo eran signos. Pensemos en las 7 plagas de Egipto, que son signos del poder de Dios a través de Moisés. Por eso, de las 7 plagas del Éxodo, son los 7 milagros, los 7 signos que pone San Juan en su Evangelio. San Juan sabe que ha ocurrido muchos más milagros, los ha presenciado, pero él recoge solo 7. Y a cada signo, a cada milagro, un discurso. Porque Jesús es el nuevo Moisés. Es el que hace los signos de la llegada del reino de Dios y les da sentido con su predicación. La nueva ley, que es lo que hace Moisés. Bueno, los signos son muy importantes porque suscitan la fe en la misión de Cristo. Juan 2:23. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba, que eran milagros. Juan 2:45. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta.
¿Qué es lo que hace que muchos judíos empiecen a creer en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios? Los milagros. Sin embargo, como el mismo Jesús dice en un evangelio, en un pasaje nada más, los signos pueden convertirse en obstáculos si la fe depende absolutamente de ellos. Entonces Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. ¿No? La necesidad de tener una prueba, ¿no? para poder creer en ti, ¿no? ¿Qué haces para que creamos en ti? Haz un signo para que creamos en ti. Le dicen los escribas, los sumos sacerdotes. Y han visto, O sea, no es que querían un signo particular para ellos, pero han visto y es evidente. Aparece claramente cómo los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes interrogan, por ejemplo, al ciego en el Evangelio de según San Juan, y no pueden negar el milagro. Y aún así reclaman un signo solo para ellos. Bueno, la fe es tan importante que sin ella Jesús no puede hacer milagros. Le interpelan de nuevo, ¿verdad?, los escribas y fariseos en Mateo 12. Maestro, queremos ver un signo hecho por ti. Mas él les respondió: generación malvada y adúltera. Un signo pide y no se le dará otro que el de Jonás. Haciendo referencia a la resurrección, a los 3 días que va a estar Jesús en la tierra, como 3 días estuvo Jonás en la tripa de la ballena. Claro, la resurrección es el signo más grande, el que suscita con más fuerza la fe. Todos recordamos, ¿verdad?, cuando Jesús va a Nazaret, y es un evangelio muy triste, y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Y probablemente no Jesús, que era a los que más conocía, porque había pasado allí la mayor parte de su vida, y tendría mucha ilusión y conocía perfectamente, aparte de ser Dios, claro, porque había convivido con ellos, las necesidades de sus vecinos. ¿Qué ganas tendría Jesús realmente a fulanico, ¿no? De decir, ay, a fulanico, que se me acerque, que le quiero devolver la vista, ¿no? Al cojo que vuelva a andar. Pues no pudo hacer muchos milagros porque creían que le conocían, pero no le conocían. Creían que sabían todo de él, pero desconocían lo más importante. Y a veces eso nos puede pasar a nosotros. Ese es el peligro que tantas veces tenemos nosotros, que creemos conocer a Jesús, porque llevamos toda la vida. O sea, creo que más o menos todos los que estamos aquí, o el 99% de los que estamos aquí, pues fuimos bautizados a los pocos días de nacer. Hemos nacido con Jesús, hemos vivido con Jesús, y podemos pensar que ya le conocemos, ¿no? Y eso nos hace muchas veces pues, que nos falte fe. Bueno, la fe además exige ciertas actitudes, ¿no?, por nuestra parte. Exige un sacrificio del espíritu humano y de todo el ser en un acto difícil de humildad. No es fácil la fe. Yo entiendo muy bien a la gente que le cuesta la fe, porque no es fácil, porque hace falta humillarse. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Y cuando Jesús habla de los pequeños, no se refiere principalmente a los niños pequeños, que eso a veces como lo podemos entender. Se refiere a la gente sencilla, ¿no? Así aparece claramente el Mateo 11:25, ¿no?, que se lee en tantos funerales. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Esos son los pequeños, los sencillos, los que saben que, bueno, pues, el que sabe que hay alguien más grande que él, ese es el pequeño. Un niño pequeño, ¿por qué es pequeño? ¿Qué es lo que le caracteriza? Que sabe que es pequeño.
y que no tiene vergüenza en asumirlo. Bueno, pues hace falta esa humildad de corazón, de reconocer que Dios es más grande que yo no soy Dios. Y eso no es fácil, ¿eh? Porque tantas veces vivimos no de una manera clara, pero sí por debajo, ¿no? Como si fuéramos dioses. Yo digo que es el bien, yo digo que es el mal, yo hago lo que quiero y a mí que nadie me diga lo que es el bien y lo que es el mal. Bueno, también nos encontramos, ¿verdad?, ejemplos de esa fe a medias, Al instante gritó el padre del muchacho: creo, ayuda mi poca fe. ¿Y cuántas veces tú y yo nos podemos sentir así? Creo, ayuda mi poca fe. Y a veces una fe más fuerte fuera de Israel que en Israel. Lo hemos escuchado con el centurión. Os aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe. Jesús explica esas medias fes que a veces tenemos, ¿verdad?, de forma muy clara en el sembrador, ¿no? El que echa la semilla por el camino, por tierra buena, por piedras, por abrojos. Los de sobre piedra son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Bueno, esa fe a medias, sí, me entusiasma, pero en cuanto me supone algo de sacrificio, en cuanto me supone compromiso, bueno, pues ya no. ¿No? A veces todos buscamos una fe como si fuera magia. No, yo quiero que Dios me cambie, pero sin contar conmigo. ¿No? Que sea una varita mágica que me toque y que diga: oye, mira, ya eres santo, ya eres santa, olvídate puedes hacer lo que quieras, ¿no? Ya está. Y no es así. Dios quiere contar con nosotros porque nos ama. Bueno, a los mismos discípulos les cuesta creer. Y están con Él y han visto sus milagros y, vamos, les cuesta, ¿no? En la tempestad calmada. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Hombre, cuando dices, hombre, pues es que nosotros podemos entender a los discípulos, porque todo invita a tener miedo. O el mismísimo Pedro, al rescatarle, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Cuando 2 minutos antes estaba caminando sobre las aguas. Ese evangelio para mí es increíble, ¿no? Y cuando le rescata, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Es que cuando nos fiamos de verdad de la palabra de Jesucristo, que es la que hace a Pedro caminar sobre las aguas, nosotros también caminamos sobre las aguas, no tenemos miedo. Les cuesta creer incluso después de la resurrección. Y al verlo, lo adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. En Marcos, ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, por María Magdalena, no creyeron. Y María Magdalena ha visto a Jesús. Pero a ellos, en Lucas, pero a ellos todas aquellas palabras les parecían desatinos y no las creían. Cuando las 3 Marías han ido al sepulcro, les parecían desatinos, ¿no? Estas que dicen, ¿no? Pero es que nosotros podemos ser tantas veces iguales, ¿eh? Pero estos que dicen, anda, no me cuentes cuentos, con esto a otro, ¿no? Por último decir, ¿verdad?, que la fe, cuando es fuerte, obra maravillas. Voy a dar un ejemplo de cada cosa que voy a decir. Obra maravillas. Por vuestra poca fe, porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte: desplázate de aquí a allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Tenemos que hacer experiencia de esa fe fuerte, que aunque sea minúscula como un grano de mostaza,
Es capaz no ya de mover montañas, de movernos a nosotros mismos, que es mucho más difícil que mover una montaña. Mover nuestro corazón, cuando nuestro corazón no quiere ser movido, es mucho más difícil. Esa fe que cuando es fuerte lo consigue todo. Mateo 21. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Y lo hemos visto ya a lo largo de la charla. Consigue la remisión de los pecados y la salvación eterna. Y sin fe no hay salvación eterna. Pues es tan importante que tú y yo transmitamos la fe. Que no nos la guardemos para nosotros mismos. Ay, es que me da un poco de vergüencilla contar mi experiencia de fe. Bueno, pues a todos nos da, ¿no? Y si queréis profundizar un poco más en este tema, es una maravilla leer el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde se va recorriendo la fe y cómo movió la fe a tantas personas importantes del Antiguo Testamento, ¿no? Pero no me da tiempo ya a tirar por ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a pedirle, ¿verdad?, a Santa María de los Arcos, nuestra Madre y Señora, que ella nos ayude a vivir de la fe, a comprometernos con la fe. ¿No? Aquello que decíamos al principio, ¿no? Que nos impulse a esa confianza, a ese abandono en la palabra de Dios, en Jesucristo. Que realmente tú y yo podamos abandonar nuestra vida en Jesucristo. Sobre todo cuando todo se pone patas arriba, cuando todo parece que es imposible, porque ahí es donde se manifiesta la fuerza de la fe.